Es un vídeo que he grabado para empezar esta unidad 7 dedicada al estudio de las fuerzas y el movimiento, la unidad 6, perdón, dedicada a las fuerzas y el movimiento. Y voy a utilizar un programa que se llama The Moving Man, en el cual vamos a aprender o entender mejor tres conceptos que son clave en esta unidad, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Como veis, aquí tenemos un señor, el Moving Man, y una serie de objetos, y una cosa muy importante, un sistema de referencia. Quiere decir, una forma de saber o de medir dónde está este señor y los objetos que le rodean. Entonces ya podemos ver que este señor está en la posición 0 metros, eso es importante, que hay una casa en la posición 8 metros y un árbol en la posición menos 8 metros. Esto es fundamental. Si elegimos un 0, una posición de origen, hay posiciones que son positivas y posiciones que son negativas. Depende si están a la derecha o a la izquierda de este 0. Si cambia la posición del señor, pues veis que este número cambia. Ahora mismo he puesto el señor en la posición 6,6 metros. A la derecha del 0, o sea, 6,6 metros a la derecha del 0. Si lo pusiera a la izquierda, pues la posición será negativa. Si lo pusiera junto al árbol, pues su posición será más o menos menos 8 metros. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la posición. ¿Vale? Pero fijaros que de momento el señor lo muevo yo, no se mueve él. ¿Y por qué no se mueve él? Porque su velocidad es 0. Y eso lo pone aquí. Para que se mueva solo hay que darle velocidad. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante que hay que saber sobre la velocidad es que es un vector. ¿Y qué es un vector? Pues un vector es un número, pero que además de tener esa propiedad numérica, tiene lo que se llama dirección. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, le voy a poner al señor, para que se empiece a mover, una velocidad. Por ejemplo, 1. ¿De acuerdo? Y el señor, inmediatamente, me dice para dónde tiene que ir. ¿De acuerdo? Va a irse a la derecha. Si marco esta casilla, me sale aquí una flechita que me dice que se va a mover hacia la derecha. Esto es un vector. Quiero decir, 1 metro por segundo hacia la derecha es un vector. ¿De acuerdo? O sea, un vector sería como una cantidad física que tiene dirección y sentido. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo ahora el señor se mueve solo y cómo su velocidad va cambiando. Vamos a empezar desde el 0. Si voy a intentar conseguirlo, ahí estamos. Menos 0, un poco raro. Bueno, entonces se va a mover a 1 metro por segundo y hacia la derecha. Entonces vais a ver cómo su posición va cambiando. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? ¿De acuerdo? La posición se va haciendo hacia la derecha. Vamos a dejarlo un poquito más. ¿De acuerdo? Y hasta aquí. Como se ha movido durante 8,2 segundos a 1 metro por segundo, su posición es 8,2 metros. Más fácil imposible. Es decir, la posición es la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿De acuerdo? En realidad, eso es así porque hemos empezado en el 0. Si hubiéramos empezado en otro punto, pues este valor no sería el mismo. Hay una diferencia entre lo que es posición y lo que es desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero para entender estos conceptos es suficiente. ¿Vale? Vamos a volver donde estábamos al principio de todo. El señor está en el 0, ¿vale? Y vamos a plantearnos que en lugar de querer llegar a la casa, queremos llegar al árbol. ¿Alguna idea? Imagino que habréis pensado que lo suyo sería darle una velocidad en el otro sentido. Eso lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer con el cursor o haciendo lo siguiente, y es poner una velocidad negativa. ¿Vale? Si ahora pongo una velocidad negativa, fijaros que el vector me señala hacia la izquierda. ¿Vale? Imagino que todos supondréis que cuando le dé al clic, al play, el señor se va a mover hacia la izquierda. Y su posición va a ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si ahora hago la velocidad positiva? Pues que se va a mover hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, velocidad, magnitud vectorial. Hacia la derecha, velocidad positiva. Hacia la izquierda, velocidad negativa. La velocidad, cuando cambia la velocidad, o mejor dicho, la velocidad hace que la posición cambie. ¿De acuerdo? Volvemos al principio de todo para pasarnos a estudiar la última magnitud, que es la aceleración. ¿Vale? Volvemos al principio. Y aquí tenemos el señor otra vez en el origen, el quieto, y ahora vamos a hacer que se mueva pero sin cambiar la velocidad. Le vamos a dar aceleración. La aceleración es la magnitud que mide cómo cambia la velocidad. Es decir, cuando algo tiene aceleración, quiere decir que su velocidad está cambiando. Vamos a empezar a darle, para que veáis con lo que es la aceleración, en lugar de empezar aquí, voy a empezar en esta posición para que tenga más espacio junto al árbol. Y vamos a moverlo hacia la casa, pero sin darle velocidad. Entonces vamos a dar la aceleración. Vamos a ver la aceleración, por ejemplo, de 0,5. ¿De acuerdo? La aceleración también es un vector. ¿Cuál quiere decir? Que tiene dirección.
Fijaros cómo sale esta flechita verde para hacer la dirección. Lo que pasa es que el señor ahora, fijaros, no tiene, o no está mirando ni para un lado ni para el otro porque su velocidad es cero. Vamos a darle play para que veáis lo que hace. Efectivamente, el señor se mueve hacia la derecha, pero fijaros, cada vez se mueve más deprisa. ¿Vale? Rehacemos el invento, retomamos toda la situación, ¿vale? Voy a mover posición el señor otra vez al árbol, y para que veáis cómo la velocidad cambia, voy a la aceleración de 0,5 igual que antes, y ahora vamos a mirar el vector velocidad, vector aceleración. Fijaros cómo cuando le da al play la aceleración aparece, es un vector rojo, pero cada vez es más grande, cada vez más grande, cada vez se mueve más deprisa. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración me dice, o cuando hay aceleración la velocidad cambia. Como la aceleración ha sido de 0,5 metros por segundo cuadrado, en 8 segundos el señor se ha movido de estar en reposo a moverse a 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? O sea, cada segundo es 0,5 metros por segundo más. Eso significa aceleración. La aceleración puede ser negativa y también podemos hacer que el señor se mueva hacia la izquierda dando la aceleración. Pero la aceleración negativa también tiene otro efecto que es bastante interesante. ¿De acuerdo? Volvemos al principio. El señor lo pongo junto al árbol. ¿De acuerdo? Ahora le voy a dar velocidad, una velocidad generosa. Va a salir rapidito, ¿vale? Fijaros que efecto velocidad. Pero ahora, fijaros que le voy a dar aceleración negativa. ¿Vale? Por ejemplo, menos 1,2. ¿Alguna sugerencia de lo que va a pasar? ¿Alguna idea? Voy a poner un poquito menos aquí para que no nos vayamos hasta no se nos choque con nada. ¿Alguna idea de lo que va a pasar aquí? Bueno, pues fijaros lo que va a ocurrir. Vamos a ver todos los vectores. Ahora, como la velocidad es positiva, es a la derecha, pero la aceleración es negativa, va a ser a la izquierda, va a ocurrir que el señor va a moverse, pero cada vez se mueve más despacio. Fijaros, hasta que al final se nos para. Bueno, no se nos ha parado porque antes iba a chocar con el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, la velocidad va a ser cada vez más lenta, porque la aceleración va diciendo que el señor se frene. Espero que este vídeo os ayude a comprender mejor los efectos de posición o los conceptos de posición en velocidad y aceleración. A continuación os voy a incluir un pequeño quiz en el cual vamos a practicar un poco estas ideas. Un saludo y suerte con esta nueva unidad.